América Latina no se encuentra dividida porque es subdesarrollada, sino que es subdesarrollada porque está dividida. Padre anarquista, madre socialista, o sea, su formación, su cuna, viene de los temas sociales y de un barrio popular como Flores, del Bajo Flores. Mi padre surge lleno, cargado de ilusiones, cargado de voluntad de cambio, de idea de cambiar la sociedad, y se vuelca desde el anarquismo a la izquierda nacional, al socialismo, pero le da un toque distinto en su investigación, en su profundización sobre América Latina, y habla de un socialismo bolivariano. Y ese sentido de Bolívar es lo que lo llevó a tener conflictos con el Instituto de Historia sanmartiniano, que planteaba de que estaba levantando a Bolívar por sobre San Martín, cuando él planteaba en realidad el abrazo entre ambos para la integración y para la revolución social en América Latina. Ese socialismo bolivariano son los aires que hoy están corriendo por América Latina. La revolución hispanoamericana estalla como consecuencia directa de la invasión napoleónica a España, pero una larga gestación la había precedido. La ruina irresistible del imperio español se fundaba en la impotencia de su burguesía para barrer a fondo las instituciones de la vieja sociedad, conjurar los espíritus feudales, establecer un régimen capitalista en el país y en sus colonias, e incorporar definitivamente a España a la altura de los tiempos modernos. Cuando cae Napoleón y el liberalismo español desnuda su cobardía para cambiar las viejas estructuras, el retorno al poder de Fernando VII y el absolutismo cierra toda posibilidad de mantener un imperio hispanoamericano sobre bases igualitarias. El fracaso de la Revolución Española abre la etapa de las guerras de la independencia en América. La guerra civil que se libraba allí se traslada a nuestro continente, donde combaten en bandos enfrentados españoles contra españoles, criollos contra criollos. Estas son las murallas de Cádiz. Cádiz es una ciudad fundamental para entender el proceso de la independencia hispanoamericana. Esta ciudad fue el último baluarte de una nación española autónoma durante la invasión napoleónica. Cuando la profundización y democratización de la lucha incorpora a las masas indígenas, a los gauchos, a los negros y a los mestizos, la independencia adquiere un carácter verdaderamente popular. En un principio, esa guerra tenía un doble objetivo:
Por un lado, impedir que la América hispánica recayera bajo el yugo absolutista. Por el otro, conservar la unidad política heredada del sistema virreinal bajo la forma de una confederación de los nuevos grandes estados. Quien mejor y más categóricamente formula esta proposición es don Simón Bolívar. Ese es otro gran descubrimiento, la gran obra que es la historia de la nación latinoamericana, en donde una visión hispanista, iberoamericanista, que se entronca con el federalismo argentino, plantea que la independencia se hace a costa de la unidad y que por lo tanto el producto de las guerras de emancipación nacional son las guerras civiles que descuartizan a esta nación en 20 o 25 estados que van a ser no solo ajenos e ignorantes entre sí, sino que van a tener más relación con los imperios que con su propia historia. En el antiguo reino de Quito, la revolución de 1809 la encabezaron 4 marqueses criollos que rompían con España para conservar la verdadera religión, defender al legítimo monarca y la propiedad de la patria. Era tan evidente el menosprecio al pueblo de estos aristócratas que no tardaron en ganarse la hostilidad popular. La revolución de los marqueses será sangrientamente reprimida por las fuerzas españolas, pero la segunda oleada revolucionaria encontrará en la lucha a los sectores populares, y entonces sí la causa de la independencia se tornará invencible. Entre los grandes virreinatos americanos sobresalen los que tienen su centro en Lima y Buenos Aires. En la capital peruana sobrevive el poderío de la aristocracia colonial hispano-criolla. Es una sociedad frívola y mundana que añora a sus personajes dieciochescos, como aquella popular actriz que todos conocen como la Perricholi, y su amante de entonces, el Marqués de Amat, virrey del Perú. En Buenos Aires, en los últimos tramos de la colonia, se fue constituyendo una clase terrateniente y comercial. Un grupo muy influyente que no desciende de conquistadores, llegado en la segunda mitad del siglo XVIII y experto en las artes del contrabando. Ese grupo se enriqueció con bastante rapidez, pues de la inmensa pampa brotó un yacimiento mejor que el Potosí, la ganadería, que es inextinguible. Luego, las peculiaridades del puerto, su poder aduanero y rentístico, su indiferencia por las provincias y por el resto del continente, su condición de productor, exportador e importador, irán convirtiendo a Buenos Aires en uno de los factores motrices de la balcanización. Será de la voluntad porteña de donde nacerán la nación uruguaya, la nación boliviana, la nación paraguaya. La fragmentación o la balcanización se da a nivel de estados, o sea, efectivamente uno puede decir es una nación, Latinoamérica, o los latinoamericanos, dividida en un conjunto de estados. Pero no solo hay un conjunto de estados, ha habido también historias y procesos políticos que han tendido a separarnos o a ignorarnos. Y quizás uno de los grandes puntos ha sido cómo recuperamos, y eso es un proceso que se está dando ahora, la relación entre la antigua América hispana y la antigua América portuguesa, que pone una diferencia de lengua, por ejemplo, y de tradición distinta, ¿no? Finalmente, la América hispana se hizo independiente y republicana en los comienzos del siglo XIX, y Brasil fue un imperio hasta fines de ese siglo. Un segundo punto, o un ejemplo de cómo se ha separado, cómo las élites políticas no han visto esta integración o esta nación y han apostado a la balcanización, en parte somos nosotros los argentinos un buen ejemplo, ¿no? Donde una élite política que organizó el país no se sintió parte de Latinoamérica, sino se sintió una prolongación de Europa en tierras americanas y rodeada de una serie de vecinos con los cuales no tenía prácticamente nada en común. Las potencias extranjeras, Gran Bretaña y los Estados Unidos de Norteamérica, se disputan el territorio y la economía de las flamantes 20 repúblicas que Simón Bolívar había soñado unidas. Después de la independencia sobreviene la balcanización.
América Latina se convierte en una nación inconclusa. Al iniciarse la revolución, todos los grandes jefes llevan en su cabeza el proyecto nacional. San Martín, Bolívar, Artigas, Egaña, Monteagudo, Morazán, Eldean Funes, todos encarnan el movimiento de las nacionalidades en Latinoamérica. Sin embargo, las dificultades superaron todo lo previsible. Las inmensas extensiones, las débiles comunicaciones terrestres o marítimas, el escaso nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la falta de un centro económico y político capaz de arrastrar al resto, todo ello se sumó para boicotear el sueño original. Parecía que la única solución era la puramente militar y que solo la espada podía asegurar la unidad nacional en el proceso de la independencia. Para muchos de aquellos jefes, como San Martín y Belgrano, la forma política capaz de mantener por un largo período la continuidad de las grandes unidades nacionales era el régimen monárquico. Todos ellos le temían obsesivamente al riesgo de la anarquía, el caos y la consiguiente servidumbre. Belgrano, en concreto, propone coronar a un inca peruano, de modo de asegurar la adhesión al nuevo orden de los antiguos pueblos americanos. El proyecto es rechazado, pero no por la fuerza de las convicciones democráticas. Muy por el contrario, la idea de Belgrano es impugnada a partir del desprecio de los diputados blancos porteños, representantes de los estancieros de la Pampa Húmeda, hacia los cuicos, como ellos llamaban a los representantes de los indios y mestizos del Alto Perú. José de San Martín, que ha combatido con el ejército español en Bailén y otras batallas contra la invasión napoleónica y que se ha formado políticamente en las logias emancipadoras, es un revolucionario liberal pragmático. Advierte que solo Buenos Aires puede ofrecerle los recursos financieros necesarios para hacer su campaña a Chile y Perú, y entonces se guarda sus opiniones políticas. Es de esa realidad de donde crecen sus reservas respecto a la posibilidad de una nación latinoamericana o una confederación de estados. Belgrano y otros son rechazados por el ejército español, que tenía en el Alto Perú y en el Perú el núcleo militar fundamental, que es el último reducto del Imperio Español en América del Sur. Entonces, San Martín elige el movimiento envolvente de ir a Chile y después al Perú por mar para recuperar el Alto Perú. Y cuando la burguesía porteña le niega los recursos para concluir su campaña contra los españoles en el Perú, el general se retira de la vida pública y emigra a Europa. Le deja así el paso libre a Simón Bolívar. Aunque deja que Buenos Aires imponga sus decisiones, San Martín nunca se pliega a ellas. Manifiesta su voluntad de acordar con los caudillos provinciales y con Artigas, y se rebela contra las órdenes oficiales de retroceder con sus tropas y aplastar la insurrección en el interior del país. Nuestro general contribuyó decisivamente al proceso de emancipación americana, pero fue Bolívar el más consecuente en la lucha por la unidad nacional de las viejas colonias españolas. Bolívar era hijo de una familia de largo arraigo en Venezuela. Su padre había sido uno de los primeros aristócratas en brindar su apoyo a Miranda, y tuvo un maestro, don Simón Rodríguez, que sería toda su universidad, su tutor y su guía intelectual. Bolívar tomó de Francisco Miranda el viejo proyecto de un gran Estado hispanoamericano y de su maestro, don Simón Rodríguez, el contenido moderno de la Revolución Nacional que se abría paso en Europa. Es con la Revolución Francesa que emerge la idea de el Estado-nación, el pueblo como base de toda soberanía, pero no el pueblo amorfo, sino el pueblo con una historia y con una cultura común. Pero esa revolución burguesa que había triunfado en Francia de la mano de los jacobinos y que había sido derrotada en España por culpa de Fernando VII y los mismos franceses, no podía reproducirse en la América rebelde
sin transformar la estructura social heredada de la España absolutista. Se imponía, en primer lugar, resolver la abolición de la esclavitud y la igualdad social de las razas. Mientras no se concretara la emancipación social de los indios, los negros, los mulatos y los zambos, que constituían la mayoría de la población americana, era impensable avanzar en las reivindicaciones nacionales contra los españoles. En la primera etapa de su lucha, Bolívar repitió el error de su antiguo jefe, Francisco Miranda: pretender romper el yugo político con España sin liberar antes a los oprimidos y humillados de su tierra. Es por ello que la crisis española se transforma en Venezuela en guerra civil antes que en revolución independentista. Y los patriotas de las clases criollas privilegiadas se ven enfrentados a las masas de llaneros y esclavos que se alinean con jefes españoles que les han prometido la libertad de clase, un bien que necesitan con más urgencia que la libertad nacional. El jefe de ese ejército popular que pelea contra la causa de los patriotas es José Tomás Boves, un asturiano rubio e implacable, ex contrabandista y presidiario que se convierte rápidamente en caudillo. Lucha a la par de sus hombres con una osadía ilimitada, y con ellos come la carne cruda y sin sal con que se alimentan. Asciende a las máximas jerarquías militares a los más rudos soldados zambos y mulatos de su ejército, que en poco tiempo pasa a ser conocido como la Legión Infernal. Mientras que en las filas patriotas la aplastante mayoría está compuesta por criollos blancos, en el ejército de Boves, que reúne a más de 7.500 combatientes, se cuentan menos de un centenar de blancos entre españoles y criollos. La lucha entre Boves y Bolívar de esos años no refleja el enfrentamiento entre la España absolutista y la América libre, sino el combate entre los peones y esclavos y los terratenientes exportadores. Esta pelea se prolonga por 7 años, entre 1810 y 1817, y concluye con la derrota total de Bolívar y su retiro a Jamaica y a Haití. Buena parte del ejército de los patriotas criollos fue exterminada. Las grandes ciudades venezolanas fueron saqueadas por los esclavos y peones en armas. La lección que dejó la historia fue que mientras los patriotas le negaran la libertad a los esclavos y, enfrente, los jefes españoles como Boves se la otorgaran, la guerra por la independencia americana estaba condenada al fracaso. Haití, para 1815, es un centro aglutinante de todos los que sueñan con un ideal de libertad. Y Haití contaba con la presencia de un presidente que va a ayudar a todos los revolucionarios. Es Alejandro Petión. Este personaje importante y todavía no reconocido como debemos reconocer, moreno, recibe a Bolívar, apoya a Bolívar y ordena al general Marión, que era el jefe de sus fuerzas, que le prestara toda la colaboración posible. Y así Bolívar logra tener unos barcos y también vemos allí la presencia de un natural de Curazao, el almirante Brión, que tenía unos barcos y que los va a poner también a disposición de Bolívar para la campaña. Pero a cambio de esa ayuda en hombres, naves y armas, el venezolano tuvo que firmar un tratado por el que se comprometía a abolir la esclavitud. Con ese gesto, el ex esclavo haitiano le brindaba al futuro libertador algo más importante que los recursos para la lucha. Le daba la llave maestra para el éxito de su misión. Al regresar Bolívar a Venezuela, gracias a la ayuda de Petión, muchas cosas habían cambiado en la metrópoli. Básicamente, Fernando VII había regresado a España y restablecido el absolutismo, desconociendo la Constitución de 1812 y fusilando a los mejores generales y oficiales que se habían jugado la vida en la guerra contra el invasor francés.
Después de arrastrarse por las antecámaras de Napoleón, el carcelero a quien dedicaba su adulación más abyecta volvió y mandó matar a aquellos que habían peleado por su libertad. El miserable Borbón se manejó con el criterio de que los años transcurridos entre 1808 y 1813 debían darse por no existentes. En Cádiz hay un monumento que homenajea la primera constitución de los españoles. En este monumento hay dos carteles. En uno dice: las Cortes declaran solemnemente que en ellas reside la soberanía nacional. En el otro, Cádiz, fiel a los principios que ha jurado, no reconoce otro rey que Fernando VII. Esta contradicción sería la que pondría límite al espíritu liberal de España, nacido al calor de la invasión napoleónica. Las juntas en América empiezan a manifestarse aquí y allá, pero la fragmentación política hace su aparición bajo el manto del federalismo o de las satrapías locales. Durante 5 años, lo que había sido el antiguo reino de Nueva Granada, y luego sería Colombia, vive una etapa que quedó en la historia como la de la patria boba. Cada provincia proclamaba sus autoridades y cada aldea juraba una junta independiente y soberana. La palabra federalismo se convierte en una soberbia doctrina de la impotencia. De este modo describe Ramos esa primera etapa de la lucha por la emancipación, en la que reina un espectáculo de división y caos. La segunda etapa, en cambio, es la que conduce a Bolívar de victoria en victoria. Y en ella el Libertador expresa cada vez que puede una idea central: la unidad latinoamericana. Bolívar despierta cada 100 años, cuando despiertan los pueblos. Pablo Neruda. ¡Qué gran verdad! El pueblo lo sabe. Latinoamérica lo siente. Bolívar vive. Aunque todos los jefes revolucionarios proclaman su condición de americanos, es Bolívar quien sostiene más categóricamente la conciencia nacional común. La unidad es base de la independencia, pero la independencia es base de la justicia social. O sea, no hay justicia social sin independencia de la patria. Y no hay independencia de la patria sin unidad latinoamericana. Creo que ese es el esquema básico de Ramos, ¿no? Al día siguiente de la batalla de Boyacá, en el Congreso de Angostura de 1819, Bolívar propone reunir las provincias recién liberadas de Nueva Granada a las provincias de Venezuela. La reunión de la Nueva Granada y Venezuela es el objetivo único que me he propuesto desde mis primeras armas, dice, y es la garantía de la libertad de la América del Sur. Nacía Colombia. La nueva y gigantesca república, que ocupaba unos 2.600.000 kilómetros cuadrados, incluía las actuales repúblicas de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Se dividía en 3 departamentos: Venezuela, Quito y Cundinamarca, con 3 vicepresidentes y un presidente general que era el mismísimo Libertador. El vicepresidente por Cundinamarca, la actual Colombia, era el general Francisco de Paula Santander, un bachiller en leyes que encarnará las aspiraciones puramente regionalistas del Partido Liberal, y en especial de los comerciantes de cacao, café, tabaco, algodón, quina y oro, interesados en la supresión de los derechos de exportación y de las tasas de importación. De la mano de George Canning y venciendo las resistencias de los anquilosados aristócratas del gabinete británico, Londres reconoció casi simultáneamente a los gobiernos de Colombia, México y Buenos Aires. Al defender su política en la Cámara de los Comunes, Canning venció las últimas resistencias, aclarando con pericia dialéctica que la Gran Bretaña no reconoce el derecho de los sudamericanos a ser independientes, sino el hecho de que lo son en este momento. En la segunda parte de la década del 10, se desplaza desde Londres una marea de aventureros y soldados disponibles tras el fin de las guerras napoleónicas.
En la capital inglesa se abren oficinas privadas para enrolar voluntarios y son muchos los empresarios que vuelcan sus recursos en la compra de armas. Los ejércitos bolivarianos reciben hombres y artillería made in England. Naturalmente, el intercambio implicaba graves peligros, pero eran los peligros del día siguiente. En el Congreso de Panamá, Bolívar lo plantea de este modo: nacer y robustecerse es lo primero, lo demás viene después. En la infancia necesitamos apoyo, que en la virilidad sabremos defendernos. Ahora nos es muy útil y en el futuro ya seremos otra cosa. Los primeros años de la Revolución Hispanoamericana en el norte de la América del Sur se habían consumido en los estériles intentos de las oligarquías criollas por librar una guerra de independencia sin el concurso del pueblo. Pero la derrota de Napoleón y el retorno del rey Fernando VII tuvieron el efecto de reagrupar a las clases sociales tanto en España como en América. Así, los ejércitos españoles reemplazan en Venezuela a los llaneros y negros armados, quienes entonces se vuelcan a las fuerzas libertadoras y les infunden su contenido popular. Es ahí cuando la guerra se hace nacional. Mientras el resto de América, de México a Buenos Aires, se conmueve hasta sus cimientos, el virreinato del Perú permanece inconmovible como el régimen al que responde ciegamente. El problema para su tranquilidad es que el general San Martín ya ha cruzado la cordillera de los Andes y vencido a los españoles en Chacabuco y Maipú, liberando a Chile del dominio godo, y está totalmente decidido a hacer lo mismo con el Perú. Hemos ayudado a la independencia de la República de Chile. Ayudaremos a la independencia de la República del Perú. ¿Para qué? Para que juntos a las Provincias Unidas del Río de la Plata formemos una sola confederación. En Chile, San Martín había sellado una alianza político-militar con Bernardo O'Higgins, hijo natural de un antiguo virrey español del Perú y vinculado también a la logia Lautaro. El militar chileno formaba parte del sistema terrateniente liberal interesado en profundizar las relaciones económicas con el Imperio Británico, que en ese marco brindaba su apoyo al movimiento por la independencia de España. La liberación chilena eliminaba el peligro español en la frontera oeste. Ese dato era el único que realmente conmovía a los hacendados y exportadores de Buenos Aires. Poco y nada les importaba que el Alto Perú continuara ocupado por los absolutistas. Artigas, por ejemplo, luchaba contra el imperio portugués y por la organización de la nación. Y las provincias argentinas del interior resistían con las armas en la mano al monopolio portuario. Para Buenos Aires era necesario terminar con ese tipo de resistencias y abrir el mercado interno a la invasión industrial británica. Mientras esto ocurría, San Martín ya había llegado a Perú y ocupado Lima, el último reducto absolutista de América. Aunque fue proclamado protector del Perú, el general argentino se encontró sin fuerza suficiente para enfrentar a los ejércitos realistas instalados allí, los más poderosos que quedaban en el continente. La situación de San Martín en el Perú era delicada, y Buenos Aires no respondía a sus pedidos de ayuda. Pero un acontecimiento ocurrido en Europa pareció inclinar la balanza a su favor. Después de fusilar a los oficiales liberales que habían luchado contra el invasor francés, el pérfido Fernando VII decidió armar una expedición militar para recobrar el control de las colonias sublevadas. Esa expedición debía partir rumbo a América en enero de 1820. Pero justo en ese momento, el ejército de Andalucía se sublevó, encabezado por el general Rafael de Riego. Y la espada amenazante que el absolutismo levantaba sobre la Revolución Americana se volvió imprevistamente contra el verdugo de las libertades españolas. Aterrado, Fernando VII juró nuevamente la Constitución
y se constituyó un gabinete de color liberal en Madrid. No podía haber mejor noticia para los patriotas que luchaban en América. El nuevo gobierno liberal de España impartió órdenes a los ejércitos reales establecidos en las provincias ultramarinas para que se sentaran a negociar con los rebeldes. Pero el liberalismo español era tan débil como la burguesía española sobre la cual reposaba. Incapaz de llevar la revolución nacional hasta el fin, tampoco tenía la energía suficiente como para acordar con los americanos una igualdad que no estaba en condiciones de imponer en la propia metrópoli. Para liberar a los indios y los esclavos de América, destruyendo el latifundismo criollo, los liberales españoles, ahora en el poder, debían primero exterminar a la nobleza semifeudal de su país, que sostenía a Fernando VII. Los liberales españoles se rebelaron impotentes para las dos tareas. San Martín no tenía fuerzas suficientes. Tenía soldados enfermos, heridos, había muertos hombres y necesitaba entonces refuerzos. El que no presta ayuda es el gobierno de Buenos Aires. Impide que Gutiérrez de la Fuente venga a la provincia y afirma que no, si llega, lo detendrán por ser el emisario de un hombre al que tienen que juzgar porque se rebeló contra la decisión del gobierno directorial en 1820 de repasar la cordillera y venir a ayudar al gobierno directorial en su lucha contra los caudillos. Al adoptar semejante estrategia, la burguesía porteña dejaba caer al general San Martín en el Perú, de la misma manera que había apuñalado por la espalda a José Gervasio Artigas. Buenos Aires decidía así destruir la unidad sudamericana, pues la consecuencia directa de esta fatídica política sería la segregación de la banda oriental y del Alto Perú. San Martín quedaba de esta manera ante una situación sin salida. No tenía otro recurso que dirigirse hacia el norte y buscar el apoyo de Bolívar. San Martín llegó a la histórica entrevista de Guayaquil con poco que ofrecer. Sus recursos militares apenas podían servir de auxilio al ejército de Bolívar. Esa era la relación de fuerzas y el hecho elemental que decidió el curso de las cosas. La fragilidad del edificio político del Perú sanmartiniano se reveló durante el transcurso del encuentro de Guayaquil. Torre Tagle, el delegado de San Martín, asistió con indiferencia al motín que forzó la renuncia del ministro Monteagudo, blanco de todos los odios lugareños. Yo creo que sí, creo que el sueño integrador de San Martín, de Bolívar y de tantos otros, ¿no? También de Artigas y de Morazán y de O'Higgins. Bueno, creo que está vigente. Está vigente además no solo como una pervivencia de la historia, sino me parece que está vigente como parte de una conciencia. Y la conciencia lo que dice, y esa conciencia es una conciencia social y política producto de la experiencia, es que individualmente los distintos estados o los distintos pueblos en Latinoamérica va a ser muy difícil, por no decir imposible, que tengamos posibilidades ciertas de realización. O sea, la integración no solo es una aspiración, yo diría que es más bien una necesidad y un imperativo de la época. Si no somos capaces de integrarnos y avanzar en ese proceso de construcción de una gran patria latinoamericana, ciertamente en un mundo que por un lado se globaliza y por el otro lado se divide en bloques, vamos a estar en una situación mucho más difícil, y una región como la nuestra, que tiene una enorme potencialidad, pero que tiene una tremenda y horrible característica, que es ser la región más desigual de la Tierra. Bernardo Monteagudo, que fue una de las grandes figuras de nuestra revolución, escribía desde Quito apenas expulsado del Perú: yo no renuncio a la esperanza de servir a mi país, que es toda la extensión de América. Injuriado por hijo ilegítimo, sometido a la miseria por la oligarquía porteña, Monteagudo encontrará, después de la renuncia de San Martín en el Perú, un categórico apoyo por parte de Bolívar, quien sabrá apreciarlo en todo su valor. El general San Martín le deja la escena peruana a Simón Bolívar. Se despoja de las insignias del mando, reúne al Congreso y renuncia al poder.
Bolívar entra en Lima el 1 de septiembre de 1823. El entonces presidente peruano, Torre Tagle, encarnaba la indiferencia general hacia la causa de la independencia. Cuando el hambre y la falta de recursos empujan a la sublevación, a la guarnición de la fortaleza del Callao y las tropas españolas avanzan sobre Lima, el Congreso peruano, desesperado, llama a Bolívar y lo designa dictador. Bolívar acepta, marcha hacia el Callao y luego hacia Lima. Debe enfrentar graves problemas, indiscutiblemente. Se dedica a los dos aspectos: encauzar la vida de Lima, de Perú en general, mientras tiene todavía a los realistas en el sur, y organizar la parte militar para poder derrotar y ser libres definitivamente. Va a seguir la tarea de San Martín, indiscutiblemente. San Martín, por ejemplo, con respecto a los indios, había dictado que no fueran llamados ni indios, ni aborígenes, ni naturales, sino ciudadanos. Y así los reconoce también Bolívar. Si San Martín había dispuesto que los domingos no debían trabajar, que debían respetarse esas horas de trabajo, también lo va a hacer Bolívar. Y asimismo dispone una reforma agraria para que el indio pudiese ser dueño de las tierras que ocupaba en ese momento. Esto con respecto al indio. A la educación continúa con la obra de San Martín. El método lancasteriano para la parte educativa. Carecían de maestros, entonces emplearon este método, que el alumno más destacado recibía lección directa del maestro y él a su vez enseñaba a compañeros. Abre las puertas a la mujer, como lo había hecho también San Martín. En la parte social igualmente, es decir, siguen toda esa política. Y la prensa, contar con el periodismo. San Martín contaba con la Gaceta de Lima. Bolívar también iba a tener una serie de periódicos para que el pueblo pudiese conocer todas las medidas que tomaba el gobierno. Es en ese marco en el que un general de 29 años de edad, José Antonio de Sucre, enfrenta al ejército español en las montañas de Ayacucho. La gran victoria de Sucre resonó en todo el continente con inigualado eco. Lo que parecía imposible y fantástico era ya una realidad. Se había clausurado la historia de 300 años de poder español. Zambos del carajo. Allá enfrente están los godos puñeteros. El que manda la batalla es don José de Sucre, que como ustedes saben no es ningún cabrón. Así que apretarse los cojones y a ellos. Esa fue la arenga con que el general Lara arengó a sus tropas antes de la batalla de Ayacucho. La noticia de la gran victoria del general Sucre llegó a Buenos Aires el 2 de enero de 1825. El pueblo de la ciudad lo festejó como el triunfo de la patria grande. Pero no todo Buenos Aires participaba del júbilo popular. El partido rivadaviano, hecho a la imagen y semejanza del interés portuario y europeizante, observaba con reservas el espléndido triunfo de las armas americanas. La sombra de Simón Bolívar se agigantaba, pero los periódicos porteños controlados por Rivadavia criticaban cada vez con mayor aspereza al libertador. Las oligarquías liberales era para eliminar las raíces y reinventarnos como micos de Europa. El Deán Funes, representante de Bolívar en Buenos Aires, contaba que, según le habían asegurado las autoridades porteñas, la causa de nuestra independencia habría de venir terminada de Europa. Esta expresión me hizo estremecer, le escribía al Libertador, y agregaba: me inclino a creer que nuestra causa se ha puesto en manos del gabinete inglés. Yo veo esto de muy mala data y no encuentro dónde fijar el pie. Nada me fío de los ingleses. La tendencia invariable de la burguesía porteña era reducir todo lo posible el área territorial, conservar el puerto y la aduana en sus manos para continuar recibiendo la inmensa mayoría de los recursos fiscales y dejar libradas a su suerte a las provincias mediterráneas que carecían de productos exportables. En el marco de esta estrategia, el Alto Perú se volvía una carga pesada para el poder rivadaviano.
Al crearse el Virreinato del Río de la Plata, el empobrecimiento de la región fue notorio. La flamante organización administrativa brindará al puerto de Buenos Aires una importancia económica y política decisiva. Y como consecuencia, empujará la declinación altoperuana en el marco de la crisis general de todas las provincias industriales. Si antes del nuevo virreinato, Buenos Aires y el litoral eran mercados consumidores de los productos industriales del norte, ahora el norte se convertiría en mercado consumidor de los productos europeos que entraban por Buenos Aires. La aparición del comercio inglés después de la Revolución de Mayo asestará a esas industrias un golpe de muerte. En las minas altoperuanas trabajaban más de 15.000 indios mitayos que solo eran reemplazados cuando morían en el fondo de los socavones. Los súbditos del antiguo imperio incaico estaban obligados a trabajar en las explotaciones mineras. Tanto los dueños españoles como criollos de esas explotaciones se negaron una y otra vez a modificar el cruel sistema de explotación que bien puede definirse como genocidio. La decadencia económica del Alto Perú era irremediable. Faltaban capitales para modernizar la explotación minera y la agricultura era muy primitiva. La brutal expoliación de los indígenas no podía suplir la impericia, la abulia y el estilo de vida rentístico de las clases altas. Pero a pesar de esta realidad, el poder económico altoperuano no veía con interés una vinculación subordinada a Buenos Aires. Una relación de dependencia con el puerto ya les había resultado funesta a las provincias del norte y el Alto Perú había sacado conclusiones de ese proceso. Este desinterés, reforzado por la perspectiva de adquirir una salida comercial al Pacífico, comenzó a alimentar una tendencia separatista en la región. Por el lado de Buenos Aires, tampoco existía un interés especial en mantener los vínculos con el Alto Perú. Ya bastantes problemas tenía para dominar militarmente a las provincias del interior que se alzaban contra la usurpación. Además, la burguesía porteña carecía de todo concepto territorial de nación. Ya instalado en el Alto Perú, Sucre le escribe a Bolívar: parece que Buenos Aires ha calculado que no está en sus intereses la reunión de estas provincias a la República. El general venezolano era receptor también de las presiones de la aristocracia altoperuana, que veía en el separatismo la mejor forma de conservar sus privilegios de comercio y de casta. Sucre resuelve convocar un congreso de las provincias altoperuanas para que éstas decidan su suerte. Bolívar reacciona y le aclara que la sola convocatoria al congreso sería un formal reconocimiento de soberanía que se convertiría en un funesto ejemplo para el resto de los pueblos, y que mejor deje todo como está. De este modo, el libertador descarga un rayo sobre su hijo más dilecto y cierra su mensaje con dureza, indicándole que se limite a ocupar el país militarmente y a esperar órdenes. En cambio, en el Alto Perú, los diputados separatistas se dispusieron a crear una nueva nación. Cuando finalmente la Asamblea discutió la cuestión de crear un nuevo Estado, resultaron mayoría los diputados que apoyaban la independencia del Alto Perú. Numéricamente resultaron seguidos por una minoría que propugnaba la incorporación al Perú y luego por otra, más pequeña, que planteaba la reincorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata. En definitiva, la Asamblea resolvió fundar la República Bolívar, ofreciendo así su mayor tributo al libertador. Los temerosos diputados altoperuanos decidían así que Bolívar podría ejercer el poder supremo de la nueva nación cuando, cómo y todo el tiempo que quisiera, y que, mientras estuviera fuera de su territorio, gozaría de los honores de protector y presidente. No era todo. También declararon fiesta cívica el día del triunfo de Junín, igual que el día de cumpleaños del libertador. Más aún, se establecía que los retratos de Bolívar debían presidir todos los edificios públicos y que en cada capital de departamento se levantaría una estatua ecuestre para homenajearlo. A Sucre también le brindaron honores similares, aunque ligeramente menores. Por ejemplo, las estatuas a erigirse en cada capital de departamento para recordarlo no lo mostrarían a caballo, sino a pie.
Bolívar terminó aceptando la decisión de la Asamblea y realizó una gira triunfal por las principales ciudades de Bolivia, como finalmente se llamó la nueva república. Repitió allí las medidas que había tomado en Perú respecto a la situación de los indios. Fue otra ofensiva revolucionaria de leyes y decretos que se emparentaba con la oleada jurídica que había caracterizado a la Revolución de Mayo. Lo que quería Bolívar fundamentalmente era establecer una igualdad plena social. Y para lograrlo estableció esos 4 poderes. Uno era el poder electoral, inspirándose en los cabildos del período hispánico. Un poder ejecutivo, compuesto por el presidente y el vicepresidente. Un presidente vitalicio, electo por su conducta, por su saber, por su representatividad. Pero ¿qué es lo único que te podía hacer este presidente, aparte de dar orden y presencia a la República? Únicamente mandar los ejércitos y las relaciones exteriores. Y luego estaba el poder legislativo, compuesto por tribunos, que serían los diputados, y los senadores. Pero agregó a estos, a diputados y senadores, otra rama, los censores, que eran vitalicios y tenían a su cargo el control del accionar, de la moral, de la conducta de todos los otros funcionarios. Y luego el Poder Judicial, independiente totalmente de los otros poderes. El Poder Judicial debía tener las mayores atribuciones para juzgar, dictaminar, condenar o absolver según lo dictaminado por las leyes. La estructura social de la América independiente requería o un poder económico centralizador o un poder político-militar que cumpliese un papel análogo. Bolívar pretendió sustituir ambos factores por un monumento jurídico que no resistió la menor presión de los intereses reales. Enfermo de la enfermedad jurídica del siglo y asediado por legiones de abogados chuquisaqueños y limeños, Bolívar disfrutó de la felicidad intelectual de redactar una constitución para su amada Bolivia. Embriagado por el honor bautismal que le conferían los astutos doctorcitos altoperuanos antes de traicionarlo, ya le faltaba muy poco al Libertador para medir la magnitud de su tragedia. Thank you.